Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en este tema? No es largo, ¿no? Es bastante cortito y concreto en relación a lo que nos interesa con respecto a este tema, que es aplicación de la enzimología. Vamos a ver específicamente un método que es la inmovilización de las enzimas, justamente para poder aplicar en lo que es las industrias, ¿no? Aplicar las enzimas a las diferentes industrias y vamos a ver cómo, utilizando este método, ¿ya? Entonces sabemos bien que las enzimas pueden ser utilizadas para la elaboración de productos farmacéuticos, textiles, papel, energía, detergentes, ¿no? Entonces, vamos a, por lo tanto, conocer este método que es inmovilización de enzimas. Está muy relacionado en cuanto a lo que es los tipos de fermentaciones que se utilizan, que son los reactores de enzimas o células inmovilizadas, que hablamos la anterior clase. Entonces, con respecto a este tipo de fermentación, es que se estaría aplicando esta inmovilización. Como les había dicho también en la anterior clase, ¿no? Vamos a ver cómo se inmovilizan las enzimas, ¿no? Tiene una aplicación de técnicas o métodos para poderlos realizar, ¿ya? Entonces, ¿para qué se hace la inmovilización? Sabemos que las enzimas pueden ser inestables, ¿no? Si no están en ciertas condiciones, para poderlas conservar principalmente y poderlas utilizar en un proceso industrial. Entonces, como son demasiado inestables, ¿no? Y los procesos como tal también son inestables, los procesos químicos industriales, entonces se aplica justamente este método de inmovilización de las enzimas, ¿no? Para que se puedan reutilizar en ese proceso. Normalmente utilizamos la enzima produce el producto, ¿no? que queremos, y después tenemos que separar la enzima, ¿no? Y eso viene a ser una de las dificultades dentro de lo que es la industria. Entonces, aplicar este método ayuda a que se pueda separar fácilmente la enzima del proceso. Entonces, es como una alternativa que se tiene, ¿no? La inmovilización de las enzimas. ¿Cómo se hace esto? Utilizando un soporte, ¿ya? Se llama así. Entonces ya vayan identificando los términos, que eso también es importante para que cuando se haga una relación con el tema, no sepan, ¿no? A qué se refiere. El soporte es el que se utiliza para inmovilizar la enzima, ¿no? Por lo tanto, se denomina una enzima inmovilizada aquella que está físicamente localizada en una región definida del espacio, ¿sí? Manteniendo su actividad catalítica y pudiendo ser usada repetida y continuamente. Entonces, la inmovilización tiene ese objetivo, del poderla utilizar varias veces en los procesos químicos industriales, ¿no? Y eso genera una ayuda al proceso industrial, ya que los cuidados ya van a ser mínimos, ¿no? Simplemente mantener el soporte. Es decir, ¿a qué se refiere? Este soporte tiene que ver con la técnica que se va a utilizar justamente para poder inmovilizar a la enzima, y vamos a ver que hay diferentes tipos de soportes, ¿ya? Que pueden ser físicos o químicos. Entonces se puede utilizar cualquiera de ellos para producir la inmovilización. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de aplicar la inmovilización en una enzima? Cuando hablamos de las ventajas, es aumentar la estabilidad de la enzima, la reutilización, obviamente. La enzima no permanece en la solución al finalizar el tratamiento, se lo puede, obviamente a eso se refiere, que se lo puede quitar sin dificultad, y permite realizar estos diseños de reactores, que justamente es lo que les decía en cuanto al tipo de fermentación, que se utiliza un reactor para colocar la enzima inmovilizada y facilite el proceso, ¿ya? Entonces eso. Las desventajas. Si no se realiza una buena inmovilización tomando en cuenta cuál voy a utilizar, ¿no? Qué soporte voy a utilizar, puede aplicarse una alteración, se puede dar, mejor dicho, una alteración respecto al estado nativo de la enzima. La heterogeneidad del sistema
enzima soporte. Les vuelvo a repetir, el soporte es el proceso que se realiza para inmovilizar a la enzima. Es la que se va a ocupar de inmovilizar a la enzima. Y este soporte puede aplicarse dentro de un método físico o un método químico, que es lo que vamos a ver. Entonces, puede ser desventajoso cuando no hay una buena heterogeneidad o a veces no hay una buena, dependiendo de las características de la enzima, una buena compatibilidad, por decirles, con el soporte, ¿no? Entonces puede suceder. Puede haber una pérdida de actividad, en algunos casos se tiene que considerar eso y se tiene que hacer constantemente pruebas para saber si la inmovilización no ha afectado la actividad, obviamente. Y el sistema puede ser más caro que la enzima nativa. Puede ser más caro, pero dependiendo del tipo de enzima, si se la puede reutilizar, ustedes saben, ¿no? Si podemos utilizar varias veces un proceso, una etapa o un producto, una materia prima en un proceso varias veces, siempre va a generar menores costos, ¿no? Entonces, estos son los métodos de inmovilización. Les decía, retención física y unión química. Entonces, por medio de estos, ¿no? Tanto del físico como el químico, vamos a tener un soporte que va a inmovilizar a la enzima, ¿ya? Entonces, en el caso de la retención física, está el denominado atrapamiento, ¿ya? Y otro, inclusión en membranas. El atrapamiento se puede dar por dos formas, ¿sí? Uno en capas y otro en fibras. El soporte es lo que está marcado con líneas, ¿no? Ese es el soporte y los redonditos son las enzimas. Entonces, ese es el soporte. El atrapamiento en capas tiene ese soporte. El atrapamiento en fibras tiene este soporte. Inclusión en membranas es encapsulación y reactores, que se los denomina así. Entonces, la encapsulación por inclusión de membrana es esto, ¿no? Entonces, este es el soporte y estas son las enzimas. Este soporte obviamente es diferente a este, no es el mismo, ¿no? Son diferentes. En el caso de los reactores, igual, ¿no? Está dándose lugar en relación a ese tipo de soporte. En el caso de lo que es una unión química, ¿sí? Se va a dar unión a soportes por absorción iónica y unión covalente, y el reticulado, que es el reticulado puro y el correticulado. Entonces, esta es por unión química, ¿no? Los soportes van a ser diferentes al del físico, ¿no? En el caso de una unión a soportes por absorción iónica, tiene estas características, ¿sí? Este es el soporte y aquí están las enzimas. En este caso, si se dan cuenta, no están incluidas dentro del soporte como es en el caso de la física, ¿no? En el caso de la unión covalente, igual tiene esas mismas características, nada más que es por unión covalente. Esa es por absorción iónica, por iones, ¿no? El reticulado tiene esas características de estar unidos como un tipo de telaraña, por decirlo así, ¿no? Están unidos. Y el correticulado, ¿no? En el que está incluido dentro del correticulado el soporte, ¿no? Estos vendrían a ser el correticulado y las enzimas. Entonces, estos son los métodos. Les voy a mostrar un video donde muestra las diferencias y a qué se refiere más que todo el soporte, que es lo que quiero que se comprenda, y cómo se va a dar tanto en cuanto a lo que es la retención física como la retención química. En el video está claro que sí van a explicar que hay diferencia, o sea, que hay métodos o de retención física y unión química para la inmovilización, pero se va a explicar un proceso no por separado, ¿no? Todo en uno. Pero quiero que comprendan cuál es físico y cuál es químico, y eso les voy a preguntar después del video. ¿Ya? Y ustedes van a tener que explicar. Como ustedes saben también, en cada clase se hace una evaluación, ¿no? de la participación que ustedes tienen, etc. Entonces, como esta es nuestra última clase, igual vamos a hacer esa evaluación que justamente tiene que ver con respecto a lo que estamos hablando y al video. Les vuelvo a repetir, les voy a preguntar, ya sea del video o de todo lo que hemos hablado, está relacionado, claro.
Entonces, con respecto a eso, vamos a hacer las preguntas que pueden responderlas de forma voluntaria o yo voy a decir quién responde, ¿no? Lo importante es que participen, no se preocupen por si no se han respondido mal o bien. Pero si se quedan callados es porque para mí no están en la clase, ¿no? Están seguramente haciendo otra cosa. Voy a un ratito dejar de compartir para compartir el audio y podamos ver el video. Si no se escucha, me dicen por favor. ¿Cómo es que procesos como la elaboración de medicamentos y diagnósticos médicos, así como la industria de alimentos, refinamiento de biodiesel, tratamiento de aguas e investigación aplicada llevan a cabo procesos químicos tan específicos? La respuesta se encuentra en el uso de enzimas, las cuales actúan como componentes básicos para muchas reacciones. Aunque estas moléculas son conocidas por su alta actividad catalítica y su especificidad hacia diferentes sustratos, las condiciones requeridas para que trabajen de manera óptima son muy particulares y necesitan ser constantes durante toda la reacción. Las enzimas son muy susceptibles a varios factores como lo es la temperatura, pH y la presencia de solventes orgánicos. Además, la recuperación y el uso de enzimas de una solución de reacción ofrece grandes retos y muchas veces requiere un proceso de purificación. Por lo anterior, la inmovilización de enzimas permite facilitar diversos procesos químicos, ya que la enzima se encuentra unida a un material de soporte que restringe la movilidad de las moléculas, reduciendo así las pérdidas y recuperando eficazmente la enzima para su mayor aprovechamiento. Esta técnica permite estabilidad, durabilidad de la enzima, protección contra factores externos y reducción de costos de producción y purificación. Para llevar a cabo la inmovilización es necesario elegir un soporte ideal, hidrofóbico, biocompatible, resistente a ataques de bacterias y accesibilidad económica. Debe ser elegido bajo las condiciones de afinidad de la enzima, modificaciones por parte de grupos funcionales, propiedades mecánicas, biodegradación y nula toxicidad. La inmovilización de enzimas ofrece varias ventajas. Disminuye la cantidad de enzima a utilizar, se pueden emplear condiciones extremas, facilita la recuperación y por ende reduce costos, además de incrementar la unión enzima-sustrato, llevando a un proceso prolongado. Existen dos tipos de métodos de inmovilización, físicos y químicos. Los físicos se refieren a aquellos en los que la enzima no sufre cambios estructurales y el proceso es reversible. Entre ellos se encuentran absorción. La enzima se encuentra adherida al soporte mediante interacciones débiles de Van der Waals, interacciones hidrofóbicas o unión iónica. Los acarreadores pueden ser solubles o insolubles, entre los cuales destaca el uso de los orgánicos e inorgánicos. Fuerza iónica. La unión es parecida a las interacciones proteína-ligando. Afecta principalmente el pH y el punto isoeléctrico de la solución. Afinidad. Se lleva a cabo por complementariedad. Los cambios conformacionales son mínimos. Atrapamiento. Es de las técnicas más empleadas. La enzima está restringida físicamente en un espacio cerrado. Es necesario mantener el microentorno estable para la enzima. Puede llevarse a cabo por fibras, encapsulación, microacarreadores y agregados. Los métodos químicos de inmovilización enzimática consisten en la unión de la enzima al material de soporte mediante la formación de enlaces químicos. Estos métodos se consideran irreversibles ya que los enlaces formados son difíciles de romper. Entre ellos se encuentra la unión covalente. Este método implica la formación de enlaces covalentes entre los grupos funcionales enzimáticos y la superficie del material de soporte. Los enlaces covalentes le brindan una mayor estabilidad a la enzima mediante su estructura rígida. Otro método es el de cross-linking o reticulación. Este método consiste en la inmovilización de enzimas donde las cadenas poliméricas del material soporte y las enzimas se unen entre sí mediante interacciones intermoleculares. Este método permite generar inmovilizaciones fuertes que resultan en estabilidad y reusabilidad. La inmovilización de enzimas se ha utilizado en varias aplicaciones, como lo es el desarrollo de biocombustibles, biosensores, bioreactores, biocatalizadores industriales, así como también en el campo de la medicina. Se ha observado su aplicación en el desarrollo de antibióticos y la administración de enzimas terapéuticas, mediante enzimas inmovilizadas para tratar deficiencias o patologías. Además, las enzimas inmovilizadas también se utilizaron en la industria de los alimentos
y la bioremediación. El amplio uso de enzimas inmovilizados en los diferentes sectores biotecnológicos se debe a sus características amigables con el medio ambiente, bajo costo y simplicidad de uso. Bien, entonces, si se dan cuenta, en el caso de esta diapositiva principalmente, se han nombrado algunos de estos métodos, ¿no? Como ya se va a terminar el tiempo, lo que vamos a hacer en la siguiente, que se van a volver a unir, por favor, en el mismo enlace, es justamente ver o verificar de forma un poco más específica lo que se está viendo, lo que se ha visto en el video y lo que se ha explicado. Vamos a responder qué características tiene la retención física y qué características tiene la unión química. ¿Ya? Han hablado, ¿no? No sé si alguien ha tenido algún problema con el video primero, si se ha comprendido o lo quieren volver a ver. Dice volver a verlo. Sí, listen, por favor. Sí, hija. Entonces, en el siguiente, porque ya se va a terminar, como les decía, el tiempo, ahí vamos a colocar el video y lo vamos a volver a ver, ¿ya? Pero vayan considerando lo que ya les estoy preguntando.